Podrías estar viviendo uno de los pecados más peligrosos de la Biblia sin siquiera darte cuenta. Un error que está destruyendo miles de vidas, alejando a las personas de Dios y condenando almas sin que ellas se den cuenta. La fornicación alguna vez fue vista como una de las mayores desviaciones morales, pero hoy se ha convertido en un pecado olvidado, ignorado e incluso alentado. ¿Pero esta normalización es accidental? ¿O hay algo mucho más grande detrás de esto? La verdad es que este pecado no solo corroe el alma, sino que también arruina los hogares, causa sufrimiento emocional y atrapa a las personas en un ciclo de destrucción silenciosa. Los medios, la cultura e incluso algunas iglesias han evitado hablar de esto, pero la Biblia es clara. Quien vive en la fornicación va camino de la perdición. ¿Qué pasa realmente con quienes insisten en este error? ¿Cuáles son las consecuencias ocultas de las que nadie quiere hablar? Y lo más importante, ¿cómo escapar de esta trampa antes de que sea demasiado tarde? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy descubrirás la verdad que intentaron ocultarte. ¿Ha notado alguna vez cómo ciertos pecados todavía son ampliamente condenados, mientras que otros parecen haber sido convenientemente olvidados? El adulterio, por ejemplo, todavía causa escándalo. El robo y el asesinato son universalmente repudiados, pero ¿qué pasa con la fornicación? ¿Por qué casi nadie habla de ella? ¿Por qué la sociedad, incluidas incluso algunas iglesias, trata este pecado como algo irrelevante o incluso aceptable? La respuesta a esto puede ser mucho más oscura de lo que imagina. La fornicación, que la Biblia describe como cualquier relación sexual fuera del matrimonio, alguna vez fue considerada uno de los pecados más graves, porque ataca directamente la pureza que Dios estableció para el ser humano. Sin embargo, el mundo moderno ha convertido este pecado en algo tan banal que la mayoría de la gente ni siquiera lo considera un error. Películas, series, música y redes sociales refuerzan la idea de que el sexo casual es algo común, un derecho del individuo, un simple instinto biológico que debe satisfacerse sin restricciones. ¿El resultado? Una sociedad donde la fornicación no solo sea tolerada, sino promovida como un signo de libertad y empoderamiento. ¿Pero fue este un proceso natural? ¿O hay un plan muy bien diseñado detrás de esta normalización? Para entender lo que pasó, debemos mirar la historia. Durante siglos, la castidad y la santidad fueron valores fundamentales en la mayoría de las culturas cristianas. El sexo era visto como algo sagrado, reservado para el matrimonio, y se desalentaba severamente la fornicación. Pero algo cambió. En el siglo XX, los movimientos culturales y las revoluciones sociales comenzaron a rediseñar los valores tradicionales. La llamada revolución sexual de la década de 1960 fue uno de los puntos de inflexión al promover la idea de que el placer personal debería estar por encima de cualquier norma moral o religiosa. Fue durante este periodo cuando el sexo prematrimonial dejó de ser un tabú y empezó a presentarse como una elección personal sin consecuencias espirituales. La fornicación se fue normalizando, la culpa religiosa se fue deconstruyendo y poco a poco la sociedad empezó a considerar esta práctica como algo completamente inofensivo. Pero ¿fue realmente una evolución natural de la humanidad o una estrategia para mantener a la gente alejada de la verdad? La Biblia nos advierte sobre las artimañas del enemigo. En Efesios 6:12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que operan en este mundo. ¿Y cuál sería una de las formas más efectivas de debilitar espiritualmente a toda una generación? Corromper tu visión del pecado, hacerlo aceptable
deseable e incluso alentado. El hecho de que la fornicación se haya convertido en un pecado olvidado no significa que sus consecuencias hayan desaparecido. Al contrario, se volvieron menos evidentes, más disfrazados. Mientras que antes la gente sabía que estaba pecando y buscaba el arrepentimiento, hoy muchos ni siquiera reconocen que están viviendo en el error. Ese es el verdadero peligro. La trampa del pecado no está solo en el acto en sí, sino en la ceguera espiritual que causa. La persona que se entrega a la fornicación sin culpa se aleja gradualmente de Dios sin siquiera darse cuenta. Su corazón se endurece, su sensibilidad espiritual disminuye y cuando finalmente se da cuenta, ya está atrapada en un ciclo de esclavitud. Y lo más intrigante de todo es que esta normalización de la fornicación parece ser intencional. Vea cómo reacciona la sociedad cuando alguien decide vivir en santidad. Los jóvenes que optan por esperar hasta casarse son ridiculizados, tratados como anticuados, como si no fueran los adecuados por permanecer fieles a un principio bíblico. La cultura no solo promueve la fornicación, sino que ataca a quienes deciden alejarse de ella. Este comportamiento no es natural, es una inversión de valores cuidadosamente construidos para alejar a las personas del plan de Dios. Pero, ¿por qué este pecado en particular ha llegado a ser tan ampliamente aceptado? Porque afecta directamente la identidad espiritual del ser humano. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 6, 18, 20 que la fornicación es un pecado diferente a los demás, ya que se comete contra el propio cuerpo, el cual debe ser templo del Espíritu Santo. El enemigo sabe que al corromper la pureza del cuerpo, contamina también el alma. Sabe que al acostumbrar a las personas a la impureza sexual, les resultará cada vez más difícil discernir la voz de Dios. Y cuanto más se debilita esta conexión, más fácil es manipular y desviar a multitudes de la verdad. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿quién se beneficia realmente de esta normalización de la fornicación? ¿Quién gana cuando toda una generación crece creyendo que el sexo fuera del matrimonio es solo una elección personal, sin implicaciones espirituales? ¿Quién se beneficia cuando miles de personas se entregan a relaciones vacías, sin compromiso, sin amor verdadero? ¿Quién se fortalece cuando las familias se desmoronan, cuando la culpa y el arrepentimiento desaparecen, cuando el pecado se convierte en un estilo de vida aceptado y deseado? La respuesta está en las Escrituras. Satanás vino a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Y una de las formas más efectivas de lograr este objetivo es distorsionar la verdad, hacer atractivo el error y disfrazar el pecado como libertad. El silencio que rodea a la fornicación no es accidental. Fue construido cuidadosamente para que miles de personas perdieran la noción del peligro en el que viven. El pecado que antes se temía ahora se celebra y quienes advierten sobre él son ridiculizados. Pero si algo nos enseña la Biblia, es que Dios nunca deja a sus siervos sin discernimiento. Si notas esta manipulación, si puedes ver más allá de la cortina de mentiras que intentan imponer, entonces ya has dado el primer paso para escapar de esta trampa. El problema es que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha que está atrapada en él. La fornicación se ha vuelto tan común que pocos se detienen a reflexionar sobre sus consecuencias reales. El mundo vende la idea de que el sexo casual es inofensivo, un simple intercambio de placer entre dos personas. Pero la verdad que nadie quiere decir es que la fornicación deja marcas invisibles que destruyen vidas, familias e incluso la relación del individuo con Dios. Lo que comienza como un deseo momentáneo puede convertirse en una pesada carga.
arrastrando a las personas a un ciclo de sufrimiento, arrepentimiento y destrucción emocional. Y lo peor de todo, muchos solo se dan cuenta de ello cuando ya es demasiado tarde. Las consecuencias de la fornicación van mucho más allá del ámbito espiritual. Afectan directamente a la mente, las emociones e incluso el cuerpo. ¿Has oído hablar del vínculo entre la intimidad física y los vínculos emocionales? La ciencia demuestra que la actividad sexual libera hormonas como la oxitocina, conocida como hormona del apego. Esta hormona crea una conexión emocional entre dos personas, incluso cuando no existe un compromiso real. El problema es que, cuando estas relaciones son efímeras y desechables, el cerebro se acostumbra a crear vínculos que pronto se rompen, dando lugar a una sucesión de relaciones vacías y frustrantes. Esto tiene un impacto psicológico devastador y hace que muchas personas se sientan utilizadas, solas y emocionalmente agotadas. ¿Y qué pasa con las consecuencias físicas? El discurso popular predica que el sexo seguro evita problemas, pero la realidad es muy distinta. Las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo una epidemia mundial, incluso con todos los avances de la medicina. Además, el embarazo no deseado sigue siendo una de las principales consecuencias de la fornicación. Y cuando esto sucede, muchos optan por soluciones drásticas, como el aborto, lo que solo profundiza aún más la espiral de culpa y destrucción. Los niños crecen en hogares disfuncionales, sin los padres presentes, y el ciclo de degradación continúa. Pero quizás la consecuencia más ignorada de todas sea el impacto espiritual de la fornicación. La Biblia nos advierte que este no es un pecado cualquiera. En 1 Corintios 6:18, Pablo dice que cualquiera que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Esto significa que la fornicación no solo afecta el alma, sino que también tiene efectos profundos en el espíritu y la conexión con Dios. El pecado sexual debilita la sensibilidad espiritual, haciendo cada vez más difícil escuchar la voz de Dios. Es como si con cada acto de fornicación se construyera una barrera invisible entre la persona y el Señor, volviéndola más insensible a su presencia. Y hay algo aún más oscuro en esta historia. Pocas personas lo saben, pero la fornicación puede crear vínculos espirituales que unen el alma de una persona con la de otra, incluso después de que termina la relación. Estos vínculos se conocen como alianzas de almas o vínculos espirituales y explican por qué algunas personas no pueden seguir adelante después de una relación sexual. Se sienten atrapados, atormentados por recuerdos y emociones que nunca parecen desaparecer. En muchos casos, la única solución para liberarse completamente de estas ataduras es el arrepentimiento genuino y buscar la restauración espiritual en Dios. Ahora, piense en el impacto de este pecado para toda la vida. Los jóvenes inician este camino temprano, pensando que simplemente disfrutan de su libertad, pero terminan acumulando traumas y decepciones. Los adultos cargamos con las consecuencias de esta vida desordenada, sintiéndonos vacíos, culpables e incapaces de construir relaciones sanas. Y el ciclo continúa, porque la cultura moderna fomenta esta degradación como si fuera algo normal. Lo que pocos se dan cuenta es que cuanto más uno se entrega a la fornicación, más difícil resulta construir una verdadera relación basada en el amor y la fidelidad. Y hay algo aún más inquietante. La fornicación puede conducir a una insatisfacción permanente. Cuando una persona se acostumbra a la promiscuidad, el deseo nunca se satisface por completo. El placer se convierte en adicción y lo que antes parecía suficiente se vuelve aburrido. Esto explica por qué muchos se vuelven esclavos de la lujuria.
buscando experiencias cada vez más intensas y en algunos casos cayendo en perversiones aún más profundas. El pecado sexual nunca satisface, solo aumenta el hambre de más, empujando a la gente a caer más profundamente en prácticas destructivas. Lo aterrador es que esta trampa fue planeada cuidadosamente. El enemigo sabe que la fornicación es una de las formas más rápidas de alejar a la gente de Dios. Utiliza los medios de comunicación, la cultura e incluso las ideologías para convencer a la humanidad de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son normales, saludables e incluso necesarias. Pero la realidad es que esta práctica está destruyendo miles de vidas, corrompiendo mentes y aprisionando almas. Si bien el mundo celebra la fornicación como símbolo de libertad, la verdad es que esclaviza. Si llegaste hasta aquí en este video, comenta "pecado olvidado" en los comentarios. Declarar públicamente su decisión de vivir según las normas de Dios. Esto no es solo un gesto simbólico, es un compromiso que fortalece su determinación e inspira a otros a hacer lo mismo. Puede que el mundo haya olvidado la fornicación, pero Dios nunca dejó de advertir sobre sus consecuencias. La gran pregunta es, ¿cuántos todavía están dispuestos a escuchar lo que realmente enseña la palabra de Dios? ¿O hemos sido tan influenciados por el mundo que empezamos a ver el pecado como algo normal? Si se ha normalizado la fornicación y se han ignorado sus consecuencias, entonces surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos escapar de este ciclo de destrucción y recuperar la santidad? Muchas personas se encuentran atrapadas en este pecado sin siquiera darse cuenta de que están esclavizadas. El deseo se convierte en hábito. El hábito se convierte en dependencia. Y cuando finalmente intentan dejarlo, sienten que algo los empuja hacia atrás. Pero la verdad es que hay una salida y comienza con una decisión firme de romper con este estilo de vida y volverse a Dios. El primer paso para romper esta cadena es reconocer la fornicación como pecado. El mayor truco del enemigo fue convencer a la gente de que este comportamiento no tiene nada de malo. Pero si una persona no puede ver el problema, nunca buscará una solución. La Biblia no deja lugar a dudas. 1 Corintios 6:18 nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual, porque destruye el cuerpo mismo. Por lo tanto, la transformación comienza cuando uno acepta que la fornicación no es solo un error, sino una barrera que separa a la persona de Dios. Después de reconocer el pecado, es necesario dar el siguiente paso, el arrepentimiento genuino. Y eso significa mucho más que simplemente sentir remordimiento. Mucha gente se siente culpable, pero sigue repitiendo los mismos errores. El verdadero arrepentimiento requiere un cambio de mentalidad y comportamiento. En Hechos 3:19, la Biblia dice: "Arrepentíos, pues, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados". Este arrepentimiento debe ser profundo y ir acompañado de una decisión real de abandonar la fornicación, cueste lo que cueste. Pero no basta con decidir. La lucha contra este pecado requiere acciones prácticas, y uno de los mayores desafíos para quienes quieren abandonar la fornicación es mantenerse alejados de los factores desencadenantes que conducen a esta práctica. Esto puede significar cambiar hábitos, cortar relaciones tóxicas e incluso reevaluar los contenidos que se consumen a diario. Muchos no se dan cuenta, pero el entorno en el que vivimos influye directamente en el comportamiento. Si una persona se alimenta de contenidos inmorales, ve películas y series que romantizan el sexo fuera del matrimonio y mantiene amistades que alientan esta vida, entonces le resultará difícil escapar de este ciclo. Otra estrategia esencial
Para romper con la fornicación es buscar intencionalmente la santidad. Esto significa no solo evitar el pecado, sino llenar la mente y el corazón con aquello que fortalece la fe. Filipenses 4:8 nos instruye a pensar en todo lo que es puro, verdadero y digno de alabanza. Esto implica oración constante, estudio de la palabra y la búsqueda de una relación más profunda con Dios. Cuando el corazón se llena de la presencia de Dios, el deseo de pecar comienza a perder fuerza. Además, es fundamental fortalecer el espíritu mediante el ayuno y la oración. La fornicación no es solo un problema físico o emocional, sino también espiritual. Jesús dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». El ayuno es una herramienta poderosa para derribar las fortalezas espirituales y debilitar los deseos carnales. Quienes realmente quieran liberarse de este pecado necesitan buscar armas espirituales para luchar contra él. Otro punto crucial es la necesidad de relacionarse con personas que comparten el mismo propósito. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, «La mala compañía corrompe las buenas costumbres». Muchos terminan volviendo a caer en el pecado porque permanecen rodeados de personas que no tienen ningún compromiso con la santidad. Si alguien realmente quiere superar la fornicación, necesita conectarse con compañeros creyentes que puedan ofrecerle apoyo, aliento e incluso responsabilidad espiritual. Sin embargo, incluso con todos estos esfuerzos, algunas personas todavía se sienten atrapadas por algo más grande, como si hubiera una fuerza invisible que las arrastrara nuevamente al pecado. Esto puede estar relacionado con los vínculos espirituales creados a través de la fornicación. Como ya hemos mencionado, el acto sexual genera una conexión profunda entre dos personas, y estas conexiones no son solo emocionales, sino espirituales. A menudo, la única manera de romper completamente con este pasado es a través de la oración, de renuncia y liberación. Cualquiera que sienta que no puede liberarse por sí solo debe buscar ayuda espiritual, ya sea a través de consejería pastoral o de un grupo de intercesión. Pero quizás la parte más difícil de este viaje sea resistir las tentaciones que seguirán surgiendo. El enemigo no acepta perder un alma fácilmente. Cuando alguien decide abandonar el pecado, las pruebas aumentan. Las oportunidades de caer en la fornicación pueden multiplicarse, y es entonces cuando la persona necesita estar más firme que nunca. Santiago 4:7 nos da la clave para ganar esta batalla. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir significa decir no, incluso cuando la carne quiere decir sí. Y finalmente, es importante recordar que la gracia de Dios está disponible para todo aquel que quiera cambiar. La fornicación puede haber traído destrucción a muchas vidas, pero la sangre de Jesús es poderosa para restaurar a cualquiera que verdaderamente se arrepienta. Aquellos que deciden apartarse de este pecado pueden encontrar sanidad, liberación y un nuevo comienzo. El pasado no define a nadie, y Dios siempre ofrece una nueva oportunidad para quienes eligen vivir según su voluntad. Asegúrate de estar suscrito al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Aunque el mundo intenta normalizar la fornicación, quienes eligen seguir las enseñanzas bíblicas encuentran una paz y una libertad que el pecado nunca puede ofrecer. Dios no quiere que nadie quede atrapado en ciclos destructivos, y la decisión de liberarse siempre estará disponible para quienes verdaderamente lo buscan. Si este contenido tuvo sentido para ti y te abrió los ojos a la verdad,
suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte videos como este. Aquí hablamos de temas que pocos se atreven a abordar, llevando la verdad sin filtros, siempre a la luz de la palabra de Dios. Además, comparte este video con un ser querido en WhatsApp que necesite escuchar este mensaje. Nunca sabemos cuándo una simple palabra puede transformar una vida entera. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la fornicación se ha convertido en un pecado olvidado por influencia de la sociedad o hay algo más profundo detrás de esta normalización? Deja tu comentario abajo. Realmente quiero saber qué piensas sobre esto. Y si cree que ese fue un tema fuerte, espere hasta descubrir lo que la Biblia revela sobre otro pecado que se está aceptando silenciosamente y que puede estar afectando a muchas más personas de las que creemos. Nos vemos en el próximo video.